se cumple lo que la Escritura dice, solo los valientes lo arrebatan. Y pero también dice el Señor de que el que es justo tiene que justificarse todavía en el Señor, y el que practica la inmundicia, pues que lo siga practicando. Fíjense cómo el Señor es de amoroso, ¿verdad? Abra la Escritura, hermanos, y vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 11, que es, hermano, donde estamos estudiando. Y ahora recuérdense que los temas generales que le di el otro día, nos habla acerca de estas cosas de las cuales nosotros estamos estudiando y tratando la manera, hermano, de ser concisos. Y una de las enseñanzas que encontramos nosotros en 1 Corintios capítulo 11 es: le embriaguéis en la cena del Señor. Y ahora vamos a tomar esa parte en la cual nosotros vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para esta noche. Dice amén, hermano. Yo recuerdo, hermano, de que siempre le digo, ya tenemos algunos años, ¿verdad? Unos 15 años más o menos, y siempre estamos enseñando, y creemos nosotros con todo nuestro corazón que es la misma Escritura, pero la revelación es completamente diferente, que nos trae, muchas gracias, hermano, que nos trae un mejor sentir de la palabra del Señor y una bendición cada día, ¿verdad? Bien dice la Escritura que esto es como una mujer que encuentra un buen tesoro, que cada día saca y saca y saca y saca. Bien, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, dice la Escritura: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. En los versículos anteriores habla acerca de las instrucciones de lo que debe hacer el varón, lo que debe hacer la mujer, etcétera, etcétera. Y usted lo conoce muy bien. Pero luego el versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, o sea, no le doy mérito, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Fíjese bien, ¿para qué? Para lo mejor. Diga, para lo mejor. Fíjese esa frase, para lo mejor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso, escuche bien, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. Recuérdese que a Jesús le dijeron en una oportunidad, ¿verdad? Mira, se están yendo, se están yendo. Y él les dice esta expresión: el que no es con nosotros, es contra nosotros. Se fueron porque no eran de nosotros. Así de sencillo. Es una palabra muy dura, hermano. Una palabra muy fuerte. Que muchos que ya tenemos, algunos hermanos que ya tienen conocimiento y tienen ministerio y dicen que Dios les ha dado un don, y cuando oyen esta expresión dicen: no, yo no estoy de acuerdo. Bien, pero así dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer, ¿qué? La cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, o sea, su propia comida. Y uno tiene hambre y otro, ¿qué? Se embriaga. Pues, ¿por qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Se imaginan? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. No es el día de Santa Cena, hermano. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice ahí? Bueno, es otra versión, ¿verdad? Sin discernir la carne, juicio come y bebe para así. Por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues os examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. Qué dura, ¿verdad? Pero ahora es una enseñanza. Déjenme, hermano, estos pasajes que hemos leído tienen unas enseñanzas tan profundas, hermano, donde nosotros vamos a encontrar la cultura, la costumbre que tenían en aquel tiempo, tanto los hermanos como los paganos. Y muchas veces nosotros no comprendemos algunas palabras. En la escritura la palabra copa significa juicio. Eso es todo. Por eso dice, el que beba y coma juicio, come para sí. Ahora bien, si se da cuenta, hay un juicio que no es para condenación, sino ¿para qué? Para disciplinar a las personas para que se vuelvan de su mal conducta. Todo lo que leímos ahí, hermanos, lo vamos a desglosar. Les voy a hablar así, a grandes rasgos. ¿Usted se recuerda cuando Dios estableció la Pascua? Sí se recuerda, ¿verdad? Sí se recuerda, en Éxodo. ¿Qué fue lo que les dijo? Tomen el cordero, ¿verdad? Conforme el número de su familia. Y si el cordero es muy grande, entonces vayan y traigan al que no tiene el cordero. Si se reúnan todos, ¿verdad? Y coman todos. O sea, no era toda la familia, era el que no tenía. Ese es el concepto y el precepto de Dios. Pero en la iglesia de Corinto se habían olvidado de ese concepto, de ese precepto. Y entonces me dirá algún hermano, es que hermano, eso está en la ley. No, hermano. Eso no está en la ley. Eso está en la misericordia de Dios y en el amor de Dios. Para establecer el pacto. ¿Se da cuenta usted? Ahora le voy a explicar por qué dije eso. Entonces la iglesia de Corinto, cuando se reunían, pues muchos llevaban su comida, ¿verdad? Y solo llevaban al del VIP, pues, a su amigo, a su compadre, dentro de la iglesia. Y había gente en la iglesia de Corinto, que por alguna otra razón no tenían las condiciones de llevar ese día la cena. Ahora bien, era una costumbre de ellos hacer una cena familiar, toda la congregación, como lo hacemos nosotros acá, pero también participaban de lo que le llaman el sacrosanto sacrificio de Dios, la Eucaristía, dijeran los hermanos católicos, ¿verdad? Y están en lo correcto. Bien, después de haber comido eso, también iban, pero el problema era que se emborrachaban. Y otros se ponían a discutir por la comida. Por eso yo siempre les digo, hermanos, cuando yo les digo, hermano, mire, cuando usted vaya a comer, no pregunte qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, si tiene mucha sal, si no tiene sal. Usted coma, porque es un convivio.
Porque después de haber tomado la Santa Cena y va y critica lo que las hermanas están dándonos, está cayendo un concepto muy difícil, que solamente Dios conoce el corazón de cada uno. Por eso yo me siento, Señor, gracias, aleluya, ya comer. Si no me gusta mucho, yo le digo, Señor, haz que me guste, ¿verdad? Porque entiendo lo que la Escritura dice. Y muchas veces, hermano, a veces somos un poco como orgullositos, ¿verdad? Ah, no, eso. Bien, esa es la primera característica. Le dije que eso no estaba bajo la ley. Voy a hacer una aclaración que mi hermana me preguntó al otro día. Cuando hablamos acerca de que en Levítico dice que no miremos la desnudez de la hermana, de la prima, de la mamá, de la madrastra, del padre, etcétera, etcétera. Entonces el hermano me preguntó el caso de Judá. ¿Sí se acuerdan? Que Judá, hermano, pues no le hizo caso, ¿verdad? A su nuera, a Tamar. Le dio el primer hijo, se le murió, le dio el segundo, se murió, y el tercero, pues, nada, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? De que ellos sí tenían esa costumbre. Era una costumbre. Cuando nosotros hablamos, hermano, de la ley empieza en Éxodo capítulo 20. De Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 19, nosotros no encontramos ley. Encontramos la gracia de Dios. Entonces, todo el Génesis es la gracia de Dios, el amor de Dios y la fe. Por eso dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Y Dios qué? Se lo llevó. Y nosotros la aclaración la encontramos en Hebreos. Por la fe, Abraham fue obediente, ¿verdad? Por la fe. Entonces, todo lo que es el Génesis encontramos la apertura de la fe en el Dios Todopoderoso. Pero nosotros miramos milagros y prodigios y miramos la misericordia de Dios en el caso de Adán y de Eva. Entonces, no existía la ley en el tiempo de Tamar. Por eso es de que era aceptable por la costumbre. Pero cuando ya van entrando a las tierras, que Dios cuando vayan a poseer la tierra, no vayan a ser conforme las costumbres de las naciones. Y entonces le hace una legislación que dice, hasta aquí. Abraham estaba con su media hermana, ¿verdad? En la ley era pecado. ¿Se da cuenta? Pero como estaba en la fe y en la gracia de Dios, no le fue tomado por pecado. Usted se da cuenta que Jacob también tiene a las dos hermanas. No, sí, Jacob, Israel, tiene a las dos hermanas, a Lea y a Raquel. Y en la ley le dicen, no puedes estar con tu cuñada y tu esposa porque lo vas a provocar a celos. Y por eso era que siempre habían pleitos entre ellas, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces Dios dijo, cuando vayan a entrar, yo les voy a legislar. Yo me voy a sentar y voy a hacer una constitución y una ley para que no sucedan las cosas. Hasta a partir de ahí, entonces ya es prohibido. ¿Se da cuenta? Entonces uno, cuando habla de la ley, debe de especificar dónde empieza la ley. ¿De dónde empieza la ley? Entonces por eso le dije, la Pascua fue dada en la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y significa preservación de vida. ¿Cómo es eso? Sí, Jesucristo, sí, pero ¿acaso Cristo no vive y permanece para siempre? Él se entregó, ¿verdad? Pero vive y permanece para siempre. Bien, entonces ya haciendo una pequeña aclaración, entramos en algunos aspectos, hermano, de aquí. Fíjese bien. La embriaguez y la mala conducta en la cena del Señor y sus consecuencias. ¿Tiene consecuencias? Claro que sí, hermano. Ya tengo bastante tiempo en los cuales, hermano, casi ningún pastor enseña de las consecuencias de beber la Santa Cena indignamente. Y por eso es de que hay mucha gente que se va y se viene de las iglesias y hace lo que quiere. ¿Ve? Hay gente que acepta al Señor correcto y todo, y ya le quiere que le den la Santa Cena. Y dice, espérate. Jesús le dijo, vayan, predíquenles y enséñenles todas las cosas que yo os he enseñado.
bautizándolos, ¿verdad que sí? Pues hay una norma, hay una norma. Bien, entonces fíjense, vamos a entrar entonces aquí en lo que dice. Verso 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? ¿Qué hay? Divisiones. Bien, la palabra división en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, tiene varios significados. Número 1, hacer una brecha de separación. También significa desaveniencia o no estar de acuerdo rotundamente con lo establecido. ¿Se da cuenta? Miren, divisiones. Todas esas características se manifiestan dentro de las iglesias. Claro que sí. En Tito capítulo 3, versículo 10, la palabra división es tomar una decisión para nuestra conveniencia. Estar en contra de. Dos puntos. ¿De qué está en contra la persona? A mí no me gusta la alabanza, hermano. Las mismas. No, ese hermano no sabe nada. El pastor no predica bien. Y empiezan, hermano, a estar en contra de cualquier situación. Estamos hablando de la iglesia, dentro de la iglesia. Esas son divisiones. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted, hermano? Cosas tan, ¿cómo le dijera? Que nosotros no llegamos a entender qué es división. Y aquí nos lo explican. Tomar una decisión para nuestra... ¿Qué es tomar una decisión para nuestra conveniencia? Hay muchas decisiones que las tomamos para nuestra conveniencia cuando no estamos de acuerdo con lo establecido. Y cuando no estamos de acuerdo con la palabra. ¿Se da cuenta? Pero en Judas también encontramos en el versículo 17 y 19 la palabra divisiones, o el hombre que causa divisiones. Y ahí la palabra griega significa desunir, separar o hacer separación, todo en sentido contrario a lo establecido. Estamos aprendiendo, ¿no? En 2 Corintios capítulo 12, versículo 20, nosotros encontramos también la palabra división, o el hombre que causa divisiones. Usted lo va a leer después. Y significa, a la persona significa contencioso, peleonero, causar pleitos entre los demás, promover la enemistad. Miren, y ese problema estaba en la iglesia de Corinto. Y ese problema existe dentro de muchas congregaciones hoy en día. Hay gente que hay gente que se encarga, hermanos, de hacer ese trabajo satánico, porque es un espíritu satánico que se introduce dentro de las personas. ¿Se da cuenta? Y claramente la Escritura dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino es que yo no quiero ser así, pero así soy, pues. Me gusta ser comunicativo, chismoso. Fíjese, promover la enemistad. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es promover la enemistad? Yo no estoy de acuerdo, hermano, con el hermano fulano. ¿Y usted, hermano? Ay, no le haga caso, hermano. Y ya se dio cuenta, y fíjese cómo habla de usted. Pues qué bueno, porque se acuerda de mí. O sea, usted debe tener, hermano, un concepto de lo que es promover la enemistad y causar pleitos entre los demás. Es ponernos unos contra otros, pues. Y de ahí hay divisiones. ¿Se recuerda usted de alguna escena en la cual usted estuvo presente donde se causó una división? ¿Se recuerda? Yo he estado en muchas. Y siempre van en contra de una o dos personas. ¿Verdad? Y convencen a la mayoría. Y después, hermano, hay una
gran revolución, división dentro de la iglesia, y adiós mis flores. Cada quien para su casa. Algunos hermanos continúan luchando, otros se apartan, otros se quedan fríos y vuelven a practicar las cosas mundanas otra vez. ¿Todo por qué? Porque hubo una promoción de causar pleitos entre dos hermanos. Hermano, ¿se vive eso entre las congregaciones? Claro que sí. Se vive hasta entre los apóstoles de hoy en día, hermano. Entre los llamados profetas, le dije llamados profetas, ¿cómo se pelean, hermano? Mire, ahí en República Dominicana, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Ahí hay un montón de profetas, hermano, que ya no sabemos si son veraces o buenos. Cada quien dice que Dios les revela y todos se pelean entre de ellos. ¿Se da cuenta? Uno de ellos mandó a asesinar al otro. ¿Se da cuenta usted? Esos son causar pleitos. Por eso es de que la Escritura dice, cualquiera pues que tenga algo contra de su hermano, ¿verdad? Vaya y tome 2 o 3 testigos, que así consta toda palabra, y tráiganlos. Hablen con él. Si no te oye, entonces díselo a la iglesia. Si no te oyere, entonces tómalo por publicano, pues. O sea, por rebelde, por impío. No se quiere convertir. En Judas, mire, Judas capítulo, versículos 17 y 19. Para que usted diga, hermano. Esta Judas es el hermano del Señor, no va a creer que es el traidor, ¿verdad? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán en sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces ahora mire, solo le dije el versículo 17 y el 19, ¿verdad? Ahora mire 2 Corintios capítulo 12, verso 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cualquiera que queréis, que haya entre vosotros que contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Se da cuenta todo? Para que nosotros miremos, hermano, Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3. Está bueno aprender todo esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si todavía hay alguna raíz dentro de nosotros mismos, tenemos que arrancarla en el nombre del Señor. Porque de lo contrario, hermano. Verso 10. Y mire aquí, ¿qué dice ahí? Léalo. Al hombre que cause divisiones después de esta primera y segunda amonestación desecha. Pues no te juntes con él. Hay un dicho que dice que el que anda entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Dime con quién andaréis y yo te diré quién eres. Y el 11, está peor, ¿verdad? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio vicio. Mira, hermano, el hombre que causa divisiones desecha, no te juntes con él. Ah, no, hermano, es que por amor, hermano, es que mire tanto, Dios lo ama y Dios lo puede restaurar. Pero si no se convierte, el Señor te está diciendo como hombre de Dios, no es que estemos juzgando a las personas, simplemente dice, desecha, o sea, no te juntes con él porque, ¿ve? Es como cuando la señorita se casa y dice, mira,
Bueno, yo les digo por experiencia de mi hija, ¿verdad? Cuando se iba a casar, le dijimos, Dorcas, por favor, mira, piénsalo bien. Es carismático. No, nunca, no, se va a convertir al Señor. Bueno, se casó y después de 13 años de casado, hasta la amenazó de muerte. ¿Se imagina usted? Nunca se convirtió. Ahorita estamos trabajando con él, le digo trabajando con él porque hablo de vez en cuando con él. El hermano de Hulda, que es pastor, también está trabajando con él, pero tiene un odio en su corazón contra sus padres y ese odio lo está transmitiendo a sus hijas, a su hijo y a mi hija. Entonces se da cuenta usted, pero al principio era todo regalitos, ¿verdad? Aquí y allá, que un anillito, que una cadenita, que una esclava y que yo te llevo aquí para allá. Se acabó el amor y la sacó del ministerio. ¿Por qué? Porque causa divisiones entre las familias. Esto es allá en el mundo. Pero dentro de las congregaciones, si la Escritura dice que existen, es porque hay. Cuando dice al hombre, está hablando en el sentido de la raza humana. No es solo al hombre varonil, al varón, al macho, camacho, no, que está hablando de la raza humana, hombres y mujeres. ¿Verdad? ¿Se da cuenta ahora? ¿Cómo lo vamos a desechar? Ese es un problema, ¿verdad? También la Escritura habla acerca del borracho, que dice que el que llamando a su hermano es borracho, dice que debemos de apartarnos de él. Pero nosotros hasta lo invitamos a la casa y se sienta ahí, todavía no tiene una por ahí, una coronita por ahí. Dice. Sin vergüenza, ¿verdad? Estamos aprendiendo, fíjense, esto es para aprender. ¿Qué es divisiones? Y contencioso, peleonero, le gusta pelear por todo, ¿verdad? Que no se cae, que no hay amor, y que yo por eso me voy. Bueno, ¿y tú cuánto amas? Ese es el problema. La Escritura claramente dice, hagan ustedes con los hombres lo que ustedes quieren que ellos hagan con ustedes. Si yo quiero que me amen, yo voy a mostrar respeto, voy a mostrar amor, voy a mostrar fidelidad, voy a mostrar, hermano, lo que la Escritura me enseña. Es que es muy difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible, porque para Dios no hay nada no hay nada imposible. Ahora, usted va a encontrar en primer libro de Crónicas, capítulo 27, la palabra división. Le digo esto, hermano, porque para aprender la Escritura debemos de ver las palabras. Entonces, la palabra en primer libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 1, la palabra división tiene otro significado, que es en arameo y hebreo. Es sección especialmente de levitas, personas o soldados para un determinado trabajo. Una división. Usted lo va a encontrar también en el vocablo militar, ¿verdad? La división de los siglos, la división de los Air Force, la división, etcétera, etcétera. Pero también significa distribuir o encomendar una tarea. Es una división. También un determinado grupo con asignaciones precisas. O sea, nosotros estamos divididos en el servicio del Señor, ¿sí o no? Sí. No todos somos músicos, no todos somos cantores, ellos son una división. No todos enseñamos, somos otra división. No todos, hermano, servimos en el parqueo y en el servicio, no todos. No todas cocinan. Hay un determinado grupo seleccionado, a eso se le llama, en primer libro de Crónicas, se le llama divisiones. O sea, un grupo de personas para un determinado trabajo. Entonces, le digo todo eso porque a veces cuando estamos estudiando la palabra división, nos vamos hasta ahí y ya no encontramos, ¿y aquí qué pasó, verdad? Y para eso estamos, para enseñar y también para aprender. Ahora, cena. Tengo 15 minutos, ¿verdad? Cena. La palabra cena, fíjese, significa la comida principal que se hacía regularmente por la noche. Es una cena. ¿Qué ahí se piensa?
que Jesús se cree y se piensa que la última cena que Jesús hizo, lo hizo por la tarde, en la hora de la Pascua. Pero también significa estar en comunión. Diga, estar en comunión o tener comunión. Aquí viene lo maravilloso. ¿Recuerda usted a Marta, a Lázaro y a María? ¿Se recuerda? Capítulo 12 de Juan. Yo quiero, hermano, que vaya ahí y vamos a entender, vamos a complementar, tener un complemento de la palabra cena para comprender estas palabras. Sí, significa comida principal, regularmente por la noche, una cena. Pero también significa estar en comunión. Juan capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. ¿Qué dice ahí? Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Yo quiero que vaya conmigo. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena del Señor, eso bien, cuando nosotros hacemos la Santa Cena del Señor, deben de ocurrir estas características espirituales que nosotros vamos a ver aquí. Escuche bien, porque es una comunión, ¿verdad? ¿Qué es lo que observamos nosotros aquí en el capítulo 12 de Juan? Encontramos por lo menos 3 aspectos en esta cena. Número 1, dice, ¿quién estaba ahí presente? Lázaro. ¿El que había qué? ¿Estaba qué? Muerto. ¿Y el que había qué? Resucitado de los muertos. Número 1, ¿qué encontramos? ¿Testimonio de qué? De resurrección. Diga, testimonio de resurrección. Diga conmigo, testimonio de resurrección. Para estar en la cena del Señor debemos de resucitar con Cristo. ¿Y cómo vamos a resucitar con Cristo? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Qué enseña la Escritura? Dice que en el bautismo, ¿qué? Morimos, ¿verdad? Y resucitamos. Entonces, es muy importante ese paso. Las personas que toman la Santa Cena deben de estar, ¿qué? Bautizados. Porque es testimonio. Mientras es que no, hay iglesias que tienen sus leyes bien fuertes. Ninguna persona que no ha sido bautizado no debe, no debe, que puede que lo haga, pero no debe participar de la cena del Señor, porque aún no ha dado testimonio de haber qué maravilla, de haber resucitado. Cuando ya ha sido resucitado, cuando ya ha sido una nueva criatura, cuando ya ha dado testimonio, ¿a quién le da testimonio? Primero, le da testimonio a los ángeles. Segundo, le da testimonio a los demonios. Tercero, le da testimonio a la iglesia de que es una nueva criatura. ¿Verdad que sí? Entonces es muy importante la resurrección, hermano, el bautismo, perdón. Por eso es de que muchos hermanos han tomado la Santa Cena. No, es que ya aceptó al Señor, désela, ¿no? Uno por educación la da. Pero no debe de ser así. Y como dijo una hermana, va bajo su responsabilidad. Si viene, hermano, mi hija, por ejemplo, y le dan la Santa Cena, va bajo mi responsabilidad si ella la bebe. Pero yo en el camino le voy a decir, hija, usted no debe de tomar la Santa. Dije, no puede, no debe tomar. Porque poder se puede. Bien. Pero también encontramos, después de la resurrección, encontramos ahora, Marta, ¿qué hacía? Servía. Ahora, servicio. Diga, servicio. Entonces, en la Santa Cena se ve el servicio.
Pero también encontramos, ¿qué es lo que hizo María? ¿Tomó una libra de qué? De perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Qué es lo que hacía? Hermano, mire que esto es maravilloso. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? ¿Con qué entraba? Con incienso puro. ¿Y qué era eso? Adoración. Entonces encontramos en María el punto de lo que se nos enseña. Encontramos la adoración. Entonces, cuando venimos a la Santa Cena, nosotros encontramos primero testimonio de haber resucitado con Cristo. Si sois muertos con Cristo, también resucitados con Cristo. Bendito sea Dios. Vamos a dar testimonio que hemos resucitado. Le damos testimonio a las huestes angelicales, tanto las de luz como las de las tinieblas. Vamos a dar testimonio a la iglesia que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y al mundo entero. Le vamos a dar testimonio. ¿Ve? Pero también vamos a ser aptos ¿para qué? Para servir. Es lo que me impongan. ¿Ve? Pero también otra cosa importante es que al entrar en ese lugar vamos a adorar al Señor. Porque el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces vamos a traer grato perfume. Yo quiero ser Señor. Hagamos conciencia. Si cuando hacemos la Santa Cena, hacemos todos estos aspectos, o estamos como estatuas, mira a ver qué pasa. Adoremos al Señor. Ven, vamos a adorarle. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. ¿Se da cuenta, hermano? Toda lengua confesará que Él es Dios. Todas las rodillas se doblarán ante Él. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a encontrar, hermano, propósitos en la Santa Cena del Señor. También nosotros vamos a encontrar, hermano, que en la Santa Cena del Señor va a haber salvación. Y también puede haber sanidad. Por eso es cuando nosotros tomamos la Santa Cena, aleluya, si hay alguno que está enfermo y cree, el Señor lo puede sanar. Mire, porque hablamos de la palabra cena, yo quiero verlo, lo voy a llevar a otro pasaje, en Lucas, capítulo 7, encontramos nosotros, hermanos, vamos a aprender mucho. Cuando usted vaya a tomar la Santa Cena el próximo mes, entonces voy a decir antes de tomar la copa, cuando el pastor Esteban dice, por la fe, yo declaro salvos a mis hijos, declaro salvo a mi familia. Rompemos las cadenas de impiedad que atan a mi familia en el nombre de Jesús. Ay, hermano, usted tan místico. No, es que eso significa, hermano. Lucas capítulo 7. Amén. Ya ahorita concluyo. Y si no, le seguimos. Versículo 36 al 50. Fíjese. En otros pasajes habla de Simón el leproso. No es que estuviera leproso. Fue leproso, pero fue sano. O sea, le quedó el mote, pues, le quedó el apodo, le quedó el nombre de el leproso. ¿Cómo decían en el barrio a nosotros? ¿Verdad? Don fulano, pero no lo conocemos por ese nombre, lo conocemos por otro. Pero Simón había sido leproso y así le quedó. Pero fíjense, el apodo. Dice que rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué? Pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ¿qué? Con perfume. Y otra vez hay una adoración. Mire, cuando la persona ya siente en su alma y en su espíritu que va a ser salva por el Señor, le trae adoración, hermano. Hay gente que acepta a Cristo a la fuerza. Hay gente, hermano, que por complacer a otro, pasa, así bien, y no siente nada. Porque no siente en su corazón hacerlo. Pero mire, esta mujer, desde que entró, lo hizo. Por eso Jesús dice estas palabras. Verso 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados?
Pero él dijo a la mujer, tu fe te da que salvar. Ve en paz. Si nosotros desglosamos la palabra paz, hermano. Shalom, 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 shalom. Estamos contentos, hermano. Miren lo que, para participar en la Santa Cena del Señor, todo lo que nosotros aprendimos esta noche, es por la fe. Para obtener ¿qué? Salvación, liberación, sanidad. Pónganse de pie. Porque esto está maravilloso. Maravilloso. Porque todavía tenemos que hablar acerca de la embriaguez. Y vaya leyendo el libro de Proverbios, ¿verdad? No me voy a preguntar, hermano, entonces, bueno, de vez en cuando. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, tú mereces toda la gloria y toda la honra. Esta noche, Padre amado, hemos aprendido que en la comunión de la Santa Cena estamos declarando, número uno, nuestra resurrección que es en Cristo. Estamos declarando salvación, estamos declarando sanidad, estamos declarando libertad, estamos declarando liberación en el nombre poderoso de Jesús y estamos en comunión. En comunión. Tu palabra claramente dice que tú estás en medio de nosotros. Y que un día la vamos a beber nuevamente contigo en el reino del Padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, fortalece nuestra vida espiritual. Que nada ni nadie nos detenga. Y que aunque caigan 1000 a un lado y 10,000 al otro, nosotros vamos a seguir, Señor. Oh Dios. Si otros no quieren seguirte, nosotros vamos a seguirte. Aleluya. Vamos a ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. No porque seamos mejores, sino por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Vamos a seguir adelante. Podemos decir un día, somos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por esta comunión contigo, Padre. Gracias por esta comunión contigo, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta comunión. Aleluya. Señor, gracias. Bendice a mis hermanos, a los que nos ven, a los que nos van a oír y a los que estamos presentes en este lugar. Que la bendición venga como una lluvia tardía, tarde o temprana, Señor. Que sea una lluvia grande de tu Espíritu Santo. Para que la próxima vez que tomamos la Santa Cena hagamos memoria, Señor, y adoremos tu nombre. Y exaltemos tu nombre juntamente, Padre amado, con nuestros hermanos de la alabanza, nuestros músicos, Señor. Bendícelos en gran manera. Ahora, Padre, llévanos con la paz y la bendición tuya a nuestro hogar, Señor. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Bendice a nuestros hermanos en Ucrania, a nuestros hermanos en Libia, Señor, en el Líbano. Oh Dios, en Israel, en Irán. A nuestros hermanos que están sufriendo, Señor eterno. Ahora mismo, guárdalos en tu santo amor. Oh Dios amado, que nada, Señor, aunque anden en valle de sombra de muerte, tú los protegerás, oh Dios. Gracias. Creemos a tu palabra. Llévanos ahora a nuestro hogar. Y que el día domingo, si tú no has venido, la muerte no ha llegado, estemos una vez más en este lugar para contemplar tu hermosura y tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. El Señor me les bendiga.